Hola, hola, buenas tardes. Uy, quedé con el copete muy alto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo me les va hoy en este jueves? ¿Cuál jueves? Martes. Estamos en este martes de en vivo y voy aquí a buscar porque hoy tenemos a un invitado muy aparte. Ok, aquí saludo a Don Borgia, Sergio Borja. Donde pues viene a terminar de contarnos. Hoy te veo, qué emoción que te veo. Hola Moni, ¿cómo estás? Bien, Sergio, ¿tú cómo vas? Bien, hoy tengo audífonos de gamer. Bueno, súper, bienvenidos tus audífonos aquí. No, y pues me encanta tenerte porque pues de la vez pasada, del en vivo pasado quedaron temas, quedaron allí cositas. Abrimos un Ujú. poquito más esta semana esa posibilidad de preguntas, pues claro, es que son muchas cosas las que se viven cuando se ha tenido que atravesar por un cáncer, por una recuperación. Y pues bueno, estoy segura que hay mucha gente que quiere escuchar diferentes formas. Últimamente de pronto hay como cosas como muy típicas de cómo se debe supuestamente afrontar un cáncer, por ejemplo, un diagnóstico o los tratamientos. Y tú tuviste una forma muy particular y me parece que es muy chévere como poder diversificar también un poquito, traer aquí estas otras posibilidades que son válidas y que también se puede salir adelante, que no existe una única forma mágica para poder recuperarte de esta enfermedad. Entonces, pues, me da muchísima alegría de tenerte por acá. Saludos también a todas las personas que se están uniendo, ¿vale? Sí, no, creo que eso es como súper importante, empezar algo que habíamos hablado que me parecía muy importante de la vez pasada, era que sí, que ahora como que existen como las fórmulas mágicas y sobre todo pacientes que empiezan este proceso pueden a veces irse preparando porque van a aparecer muchas personas con recomendaciones, fórmulas mágicas, tratamientos que no saben ni de dónde los sacan a ofrecer un montón de cosas que pues por lo menos científicamente no están comprobados y que requieren, o sea, sí, usted se responsabiliza de aceptarlos o no, Mm. pero, pero tenga en cuenta eso, ¿no? Que muchas de esas cosas pues pueden no estar avaladas ni comprobadas científicamente y usted en el desespero hasta contempla tomar ciertas decisiones. Yo no lo digo con el ánimo ni siquiera de chiste. Yo en Mm. ese momento hasta pensé tomar ciertas opciones que iban más allá de la quimioterapia porque era tanto el susto que en algún momento sí aparecieron como tres tipos de opciones, incluso una persona, pues bueno, si quieres vamos en orden porque yo ya me explayé para ese lado, pero si quieres, Pues no sí, sé, sí, como quieras. incluso yo te conté que yo estuve, bueno, les conté que yo estuve 12 días en la clínica Sí. y en eso me apareció una persona que me ofreció un tratamiento, fue incluso y me visitó a la clínica y me dijo, no te hagas quimioterapias. Ujú. Eh, y me visitó y era un tipo que, pues, que yo ni me acuerdo de dónde salió, Mm. pero eso me ofrecía pues como sin ningún sustento científico y pues yo casi me dejo convencer porque era tanto el mío y más estando en la clínica hasta cuando un doctor me dijo, no, pues, o sea, si quiere, no lo se lo deje de hacer, si quiere vivir, pero si tome la decisión de informado al menos, ¿no? Entonces Me oiga los encanta. puntos de vista y pues ya tome decisiones, el responsable de su vida y al final los médicos le van a decir eso, ¿no? Que pues usted toma la decisión, pero ellos le advierten y procuran decirle que Mm. tome el tratamiento que es y pues que ya hay tratamientos comprobados con protocolos, pues, o sea, como que mi recomendación es cuando usted comience esos tratamientos o se vea en esa situación, lo primero que tiene que hacer es buscar un oncólogo con el que se sienta cómodo. Uno, yo creo que eso es como lo principal que en ese momento que le haga, usted en ese momento lo que necesita es confianza. Entonces, que Mm. su tratamiento lo acompañe a alguien que usted le dé confianza, que tenga como Total. buenas referencias para que empiece ese proceso.
Ajá, total. Algunas cosas, imagínate que pues me quedé con la inquietud del libro ese que mencionaste la vez pasada y Ujú. empecé a leer, Sí, larguito, entonces pues es no larguísimo. lo he acabado. Ujú. A mí me encantan los libros largos porque me dan esa sensación de que algo bueno nunca se acaba, entonces pues me parece muy chévere. El libro pues espero disfrutármelo mucho, me ha encantado porque además trae, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama el libro. Eh, Eh, el el emperador de todos los de todos males. los males. Ujú. Exacto, el Cáncer, emperador de todos el los males. emperador de todos los males. Y es un libro que es delicioso de leerlo porque además te cuenta como toda la historia muy tipo novelesca, ¿no? O sea, va y busca porque son la biografía del cáncer, ¿no? Y cuenta un poco sobre pues en esa búsqueda a lo largo del tiempo, de tantos años que han venido pasando y no se le ha encontrado la cura, como muchas veces pues los remedios eran terribles, o sea, eran así unas cuestiones de ponerle soldadora a cuando quitaban, digamos, una parte del cuerpo, de cauterizar con unos medios terribles sin poderle manejar dolor, sin poder manejar tampoco las infecciones. Entonces, como llegaron muchos chamanes allá, y mucha gente diciendo, por ejemplo, que con los pulmones del zorro iban a curar el cáncer, eh, del marfil también, raspadura de marfil. O sea, hubo como varias cosas así que me llamó tanto la atención porque en el momento, o sea, de estar en el 2017 2020 que estaba yo también trabajando ahí en estas salas de quimioterapia, era como tan común escuchar a los pacientes decir, es que me dijeron que la sangre de chulo, ¿no? Y venden los chulos y no, y es que me lo tomo con jugo de mora para que no, no me sepa tan feo y cosas así. Yo decía, Dios mío, qué cosa tan O extrema con, lo que están haciendo, ¿no? Las cápsulas de culebra también, por allá, bueno, hay un mundo de cosas o con que buena no tienen energía. otro explicación. Ujú. O Oh, con buena claro, energía y te cura todo. meditación, ¿no? Claro, y Sí, te sí, sí. cura todo. Sí, exacto. Y ese libro tiene un tema muy interesante, pues que más o menos cuenta que llevamos luchando contra esta enfermedad Toda la vida, toda la existencia. 4000 años, ¿no? Mm, Desde que sí, se reporta casi en los primeros escritos jeroglíficos, se llama egipcios. Entonces, ujú, increíble que después de 4000 años todavía estemos con ese tipo de soluciones especulativas, ¿no? Y en eso sí, espectacular. como que en ese ejercicio también que tenemos las personas cuando tenemos ese diagnóstico, yo creo que es muy importante. En mi caso, yo estaba sobreinformado porque yo leí excesivamente y todo me asustaba, pero sí es importante que oír al oncólogo sobre lo que está probado, ¿no? El oncólogo le va a decir a usted Mm, exactamente ese tipo de cosas y le va a explicar, pues, que se le explique también y pida, y pues para eso el oncólogo es su oncólogo, pues para que se lo explique como con muñequitos y no tenga unas explicaciones todas complicadas sobre el tema, porque a veces creo que sí, los médicos pueden tener como la mejor intención, pero pues ellos también a veces deberían tener un lenguaje como que la persona entienda, también que entender a veces no es una crítica en general, sino que a veces también me imagino que por los gajes del oficio a veces tampoco puede que no caigan en cuenta de la importancia de entender que para una persona que recibe un diagnóstico así y que nunca ha tenido contacto con eso es como entrar en un mundo inexplorado en donde prima total, pues la ignorancia, ¿no? Pues como yo en mi claro. momento que no sabía muchas cosas y desde un momento a otro que empieza como exámenes de sangre, que exámenes de antígenos, y que empieza la especulación, que si usted, que vamos a esperar, que vaya y usted se la pase en el médico, examinándose en Ujú. todo ese proceso, ¿no? Y también entender que también antes de la quimioterapia le hacen exámenes, después de cada ciclo hay exámenes para ver usted cómo va. Entonces, como tomar, procurar oír, en ese momento es como muy complejo, pero, pero, pero sí intentar conservar mm, una mirada al que sabe. Entonces en eso se necesita mucha confianza
para que llevar el término en el mejor proceso posible, ¿no? Oye, sí, y la cuestión es que las personas van a estar muy dadas, sí, a oír, o sea, algunos, no algunos, vamos a hablar ahorita de esas estrategias de afrontamiento, van a estar como muy, claro, o sea, no conocen, no saben, no entienden, es la primera vez que están allí, hay muchísimas cosas nuevas, entonces pues, digamos que pueden estar dispuestos a oír, y obviamente que en un proceso oncológico nadie quiere que le digan, oiga, vamos a saber qué pasó en un año, ¿no? O sea, Mm, tenemos, o vamos a estar en un tratamiento aquí en donde usted va a estar en seguimientos durante 3 meses, un buen tiempo, y después otros 6 meses, y después entonces una vez al año, cada 2 años, o sea, nadie en este momento en donde todo se quiere tan rápido, donde tú pides una hamburguesa y si no te la dieron a los 20 minutos, ya estás desesperado, ¿no? Entonces quieres las cosas supremamente rápido, entonces desafortunadamente esa inmediatez la llevas también a temas como, por ejemplo, el milagro. Dime que me lo vas a curar rápido y que además no me voy a tener que someter a los tratamientos. Entonces, desafortunadamente ahí se caen en muchas cosas que no tienen validez científica y que de pronto, desafortunadamente, lo que pueden hacer es perder tiempo, ¿no? Perder tiempo en un momento en donde es muy importante actuar muy rápidamente, o sea, ojalá lo más rápidamente. Estas son células de crecimiento rápido que se van multiplicando y que tienen la capacidad de irse a otro lugar, a otros órganos, y además que es una enfermedad inteligente porque no se va a la punta del dedo, ¿sí? Ella se va desafortunadamente buscando órganos vitales, desafortunadamente. Entonces, por eso es muy importante poder hacer unas actuaciones rápidas. Entonces, sí, sí se quiere oír, pero yo creo que las personas se aturden con todo lo que empiezan a escuchar y creo que con toda esta historia de evolución de la especie en relación también con la enfermedad. Entonces, bueno, tú decías, yo me sobreinformé. Esa es una estrategia, ¿no? Cuando uno tiene un problema, uno decide qué piensa sobre el tema, qué hace y cómo maneja esa parte emocional también. Entonces uno busca alguna estrategia, ¿no? ujú. Entonces, personas como tú, por ejemplo, tú dices, oye, yo a lo largo de la vida, pues eres comunicador, pues a ti te había servido, obviamente, informarte mucho para poder decir algo, o sea, donde tú salgas al aire, no sé, y digas, yo dije tal cosa y tu fuente no era la adecuada, pues te metes en un problema, Ujú. ¿no? Entonces, digamos, como que agarraste tu propia estrategia de comunicador y dijiste, sí necesito ver los diferentes puntos de vista, desde el que lo ha experimentado, desde el que lo ha investigado, desde el que en fin, el que lo ha vivido y voy a apoyarme en este aspecto. Están también los que de pronto dicen con estas estrategias de pronto menos adaptativas, mucho más pasivas, en donde dicen, pues no voy a hablar del tema, aquí voy a cerrar el examen y voy a hacer de cuenta que no ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿no? Habrá otras personas que de pronto dicen, no me hablen del tema, no me hablen del tema y en la casa nadie puede hablar del tema, de pronto sí sea así, sea los tratamientos y demás, pero Sí, no, además que hay un problema bueno, en mi caso, cuando uno se sobreinforma, creo que lo que pasa es que, pues sí, yo me puedo sobreinformar y saber del tema, pero pues es que yo no soy médico, ¿no? Eso es como, voy a ponerlo en un ejemplo un poco ramplón y un poco más aterrizado como a la realidad. Yo ahorita estoy hablando bastante y hago consultas para entender un tema de contabilidad, ¿no? Pues yo soy un man muy torpe con las matemáticas, pero entonces pues estoy procurando entender la contabilidad, ¿no? Entonces que existe el régimen contributivo, el régimen simple, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo puedo entender muy bien la teoría, decirlo, hasta decirlo en verso, pero un contador tiene la experticia para decir en qué régimen conviene estar, ¿no? Pues porque él sabe las normas, el vericueto da la vuelta. Un poco similar pasa con el médico, o sea, yo puedo saber que no, que la prueba de antígenos consta de no sé qué, que el cáncer en el caso de testículo es seminoma, no seminoma, pero el doctor es el que sabe y el que tiene la pericia para entender e interpretar esos datos, porque pues, o sea, las quimioterapias, eso no es como vaya y hágase una quimioterapia, no, eso es según el peso, le miden uno el gramaje, le miden uno ciertas cosas para que también pues, que le funcione, no se vaya a pasar, pero eso tiene un montón
de aristas que ujú, no son tan simples. Y además ujú, que si usted lee, por ejemplo, como yo en mi caso, que le da temas de probabilidad, es eso, una probabilidad, ujú, ¿no? O sea, que puede pasar, la probabilidad de que pase un 2% puede pasar ese 2%, pero el gran margen es de 98%. Como cuando ujú, usted va y sale a la calle y pues ya, tiene una probabilidad de que un carro lo atropelle, pero pues seguramente el carro no lo va a atropellar, pero existe la probabilidad, ¿no? Entonces es ujú, como súper ujú, importante ujú. que la información no solo es leer los datos, sino también tener información para interpretarlos, y eso lo da es el criterio médico. Mejor dicho, ahí sí, pues yo creo que la recomendación ahí sí, como dice un influencer, haga caso. No, a veces sí, claro, pregunte y tome decisiones informado, pero pues es que hay un experto para eso. Ujú, exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que no siempre la autoridad es una referencia y menos en Colombia. ¿No? Entonces, desafortunadamente uno lleva, o sea, así como en el amor, así como se escoge pareja, que uno tiene esos modelos, papá, mamá, cómo ellos se amaron y cómo me amaron, ¿sí? Pues resulta que ellos también generaron allí y a nivel social también generaron una imagen de lo que es la autoridad y el médico, el oncólogo nos genera eso, ¿no? Y a veces frente a la autoridad sentimos desconfianza, que era lo que tú decías, oye, uno necesita poder experimentar confianza con su oncólogo, ¿sí? Ujú. A veces muchos pacientes van con mucho miedo y no le preguntan nada, porque, bueno, por un lado el oncólogo es como el que está hablando en su propio lenguaje, hasta que alguien le dice como, oye, háblame más despacio, por favor, para que te pueda entender, trata de traducirme, hagamos algo. Ujú. Entonces, pues como que la persona puede empezar allí a entender, se puede empezar a comunicar, ¿sí? Pero sí creo que muchas veces se llevan, es más fácil poder creerle con toda convicción al paciente que se sienta ahí al lado y se está compartiendo también la enfermedad, que también tiene una enfermedad y que también está en el tratamiento y tú le crees, ¿sí? Porque muchas veces no fueron tus referentes, tus padres y tus figuras de autoridad cuando eras pequeño, entonces prefieres es escuchar a aquel de al lado, ¿no? Ujú. Entonces, pero creo que también en este momento, pues precisamente esas estrategias tienen que evolucionar. O sea, uno seguir, no puede seguir uno aplicándole exactamente lo mismo cuando una situación es tan diferente. Se quedan pequeñitas Sí, esas es que estrategias. yo creo que esa es como la sorpresa del cáncer, ¿no? Que es como una Mm, situación que uno siente excepcional y pues nadie le ha enseñado a uno a tener cáncer, ¿no? Y pues eso sí, y son como ese tipo de sensaciones que usted, ahí sí como, casi como dice el carnaval de Barranquilla, que el que lo vive es el que lo goza, ¿no? Quien lo vive es quien lo goza. No, o sea, dicho, parafraseando, lo quien lo vive es el que lo padece, pues, porque sí, o sea, como visto desde afuera, y en eso creo que también influye mucho la manera en que los cuidadores, el círculo cercano también está, ¿no? Que eso es ujú, lo complicado no es estar, sino saber estar, saber decir en unos momentos tan delicados y de tanta susceptibilidad con lo que le sucede a uno, ¿no? Porque claro, claro. la reacción inmediata es cuando uno dice, pues lo primero que usted seguramente va a experimentar es el por qué a mí, que eso es como cuando usted, o sea, pues a mí lo que me pasó cuando me confirmaron el diagnóstico fue salir y me quedé pensando todo el día en por qué a mí, pues por qué pasa esto a esta edad, ¿no? En donde uno no Ujú, tiene pues sí, porque es una situación que se le sale de control, no sé, usted tal vez se quiebra y pues busca la manera de conseguir plata, pide prestado, bueno, lo que sea, ¿no? Tiene una tusa, pues bueno, le costará olvidar, pasará momentos en que usted dice, no, eso depende de mí, pero es que esto sí ya es una cosa en que no dependió de usted, usted comienza a depender de los demás. Entonces, como ese ejercicio también de que dependo del paciente, dependo del doctor, dependo también de las personas que me rodean, dependo del que me hace ujú, el examen. Pues para mí, yo comencé a sentir que como que mi vida la empecé ujú. como si la estuviera perdiendo un poco, ¿no? No, y Pero, total. ajá.
Sí, sí. Total, el total riesgo, Ujú. y yo creo que ese porque a mí tiene su lado bueno, tiene su lado egocéntrico, ¿no? Que como No, a mí no me total. puede pasar esto, o sea, esto le pasa a otros, pero ¿por qué a mí, no? No, claro, claro. Eh, Uno piensa que las desgracias le pasan a los otros y se da exacto, cuenta que, claro. bueno, y no solo con el cáncer, ¿no? O sea, eso como que la vida también le va diciendo, mijo, eso también es con usted, ¿no? Que tiene Ujú. como No, su y lado además que interesante. te raya la filosofía típica en la que constantemente nos paramos, y es que pues si soy una buena persona porque me van a pasar cosas malas, ¿no? O sea, las Ujú. cosas malas le pasan a la gente mala porque se lo merecen. Entonces esta sensación allí como de supuesto control, ¿no? Eso no, y no funciona Sí, así. No, como creo que tú decías la vez pasada, por el hecho de ser vegetariano no quiere decir que no se coma un tigre si tiene hambre, sí, ¿no? exacto. Entonces, Ujú. entonces, el lado bueno que tiene la pregunta del por qué a mí, el lado bueno es que te da rabia, ¿no? O sea, te rabia, ¿por qué a mí? O sea, que Ujú. probablemente en tus términos tú Sí, utilizarías otra palabra, o sea, ¿por sí, qué? sí, hay una cosa que yo no sé, yo nunca pasé por ahí, que una de las cuestiones era que como que siempre le dicen a uno, ¿por qué a mí? Pasar del por qué a mí al para qué, ¿no? Yo Ujú, no pasé por ujú. ahí porque me daba más empute pensar en esa pregunta del para qué. Pues Ella, porque pues exacto. sí es una cosa que yo no escogí, ¿no? Es por eso como ese tipo de cosas que yo no comparto cuando la gente le dicen como sobreviviente, héroe. Pues, o sea, sí, creo que el término es más cercano a valiente que a héroe, Mm, porque es que sí, no sé, la gente decide estar en una situación, ¿no? Por poner el ejemplo, pues no sé si un referente que la gente tenga como heroico, patriota, Bolívar. Bolívar decidió, digamos, que ir por la causa, ¿no? mm, Acá es mm. como, no, pues le tocó y pues No, decida, me tocó. quiere intentar, según el diagnóstico, alargar, vivir o pues sencillamente, pues se deja ir, ¿no? Mm, que, que puede también ser una opción y pues bueno, mm, dependiendo del diagnóstico también la gente toma ciertas decisiones, ¿no? Y en eso mm, también toca ser como muy enfático que sí, no hay una fórmula para afrontarlo, sino que también hay muchos factores que influyen en esos mecanismos de defensa, ¿no? Desde un diagnóstico que haya un cáncer muy avanzado, desde un diagnóstico que esté uno que sepa que es manejable, ¿no? ujú. Entonces, como que las Exacto. circunstancias varían y como que sí, como que el instrumento es como que sí, el ejercicio es aprender a entender que uno tiene sus propias herramientas para afrontarlo, ¿no? Sí. Entonces, como que una sugerencia cuando me preguntan es que yo le digo a la gente es como cuando está con un paciente que me han preguntado así como, bueno, ¿cómo abordo a tal persona si está inmamable? Y yo me pongo en el papel de mío, que estaba inmamable, es como antes que empezar a dar consejos, porque la gente a veces como que me imagino que es como en el afán también Mm, de ayudar, la gente también comienza sí. es como a dar cátedra, ¿no? Como a dar cátedra de una situación Mm, que no ha vivido. Entonces, no, que mírelo como una oportunidad, que mírelo como la perspectiva para las cosas de otra manera y créame que usted en ese momento no, pues bueno, yo no lo tomé así. Y ujú, es que es un momento en donde le empiezan a decir, bueno, si no hacemos esto, pasa esto, si hacemos esto, que tómese los exámenes, o sea, que usted está agobiado para que además le pongan otra presión, que es que usted tiene que estar bien, que usted es un héroe, que, hey, un momento, ¿no? Entonces yo, y más allá de juzgar a los otros, como que mi sugerencia es, siéntese y oiga antes de hablar. Creo que eso es como la primera, como que yo veo como mm, al cuidador, que antes de sí. sentarse a hablar o de presionar a hablar al otro, es como démosle su espacio, dejémoslo pensar pues como decirle estoy acá para lo que usted Mm, necesite en el momento en que usted lo requiera y necesite sentirse oído, si le parece, si yo soy su interlocutor, ¿no? sí. Sí, porque a veces uno también en esos momentos, uno encuentra un interlocutor que es en otras personas, ¿no? También puede ser, Ujú, ¿no? Que es uno que está en la sí. sala de quimioterapia o no sé,
un amigo que usted no, con el que ni se encontraba y que tal vez está alejado de la situación y no tiene como una cercanía tan clara con usted y de pronto usted se siente más en confianza porque siente que no lo va a herir, que no le va a doler, porque uno también le asusta hablar de los sentimientos de uno con alguien a quien uno puede herir o que, pues a mí me pasaba, ¿no? A mí me costaba mucho hablar con gente cercana porque pues uno sentía que los podía herir con lo que estaba sintiendo o decir, o tal vez sí, tal vez el mismo orgullo le hace a uno pensar que no les quiero generar lástima ni que me vean así. Entonces uno tal vez encuentra la salida con otro tipo de personas, ¿no? Que, pues, yo encontraba como mucha conexión con los que en ese momento no eran tan cercanos y que les gustaba oírme, porque sentía que tenían como una distancia con el tema, entonces me sentía como más tranquilo hablándolo con ellos, pero esas son formas, otros se irán de chorro a hablar con el mejor amigo y a descargarla toda con los amigos o con la novia o con quien sea, ¿no? Exactamente. Y que creo que eso que estás diciendo es súper válido porque a veces si uno como familia se da cuenta que el paciente se está comiendo totalmente todo lo que le está pasando, pues también de alguna manera como el considerar que bueno, que no siempre la familia por alguna razón, por protección, por cuidado, porque no los quiero ver mal, en fin, es una opción también buscar, no quiere decir que usted se quede con las emociones, o sea, busque quizás allá afuera, quizás a través de una persona que esté preparada para poder soltar eso que le está sucediendo, ¿no? O sea, Sí. todo eso que lo está lastimando, ¿no? Ujú. Volviendo un poquito a la pregunta del por qué a mí y el lado positivo del por qué a mí es porque da rabia y de hecho ahorita invocó toda esa rabia que me acuerdo que tú manejabas en esa época y frente al tema. Y lo que tiene de bonito la rabia, pues porque es que las emociones no son para importunarnos, sino tienen alguna función y la rabia tiene una función protectora, ¿sí? O sea, Ujú. si tú ves que a tu hermana, a tu sobrino lo están robando, ¿sí? Algo haces, o sea, te llenas de rabia, de indignación y tú dices, venga, saco aquí la escoba y le pego, grito, llamo al celador, llamo al 123, no sé, me voy a los puños, en fin, lo que sea, ¿sí? Ujú. Entonces, date cuenta cómo ahí es importante que llegue esa emoción, ¿sí? Porque pues ahora es poder protegerte a ti, ¿sí? Es poder activarte y en esa activación es, bueno, no lo puedo hablar acá con las personas más cercanas, pero voy a buscar a Mónica, que es psicóloga, voy a buscar a una persona, me voy a escribir con una persona aquí con la que podemos hablar sobre el tema y que tenemos esto en común, Sí, ¿no? yo creo que hay como un momento en que a usted la cabeza le va a decir como, bueno, ya. O sea, eso es como todo en la vida. Creo que eso no solo aplica como al cáncer, sino que si usted se queda como en un solo sentimiento, pues no, que, o sea, me terminó alguien y entonces me quedo en la rabia, me quebré, me quedo en la frustración. Ujú. Pues si se queda, o sea, usted es libre de tomar esa decisión, ¿no? De hecho, se puede quedar Mm, ahí y pues ya. sí, Pero pues algo muy bonito que tiene el cáncer es que le enseña es que usted es el dueño de su vida. Pues o sea, como que al final usted joda, llore, patalee, el único que se jode o el único que se beneficia es usted, ¿no? Claro, lo llorarán y habrá sufrimiento, yo no digo que no y que duela, pero pues al final la vida sigue, ¿no? Pues o sea, y como mm, que, pues, o sea, si se jodió usted. Entonces, como que yo lo empecé a ver así, ¿no? Ya ujú, un momento en ujú, que sí, yo estaba tan deprimido que yo era no, y que voy a acabar, y que me voy a ir, y al final dije, ay, marica, ya, no lo voy a hacer, no soy capaz, ya, y yo mismo me dije, pues, como para que no digan que es que uno, no sé, yo dije, ya, marica, es el show. Entonces, como si, no, si va a vivir y va a vivir aburrido y jodiendo, pues entonces, pues ya, pues no viva. Pero pues si no, no es capaz tampoco, pues entonces procure hacerse la vida amable y deje joder, ¿no? sí, Sí, me acuerdo. sí. Y yo creo que una vez, yo creo que a este mundo como que también lo jode un poco que no es autocrítico, ¿no? O sea, Ujú, y con las cosas, o sea, como que a este mundo le falta más autocrítica, porque siempre es como, y para estos casos también, ¿no? O sea, porque de nada uno sí, que bueno, la culpa la puede tener la salud, el sistema, que yo no me entiendo con mi papá, pero pues bueno, esas son cosas que le salen a usted de las manos, pero entonces, ¿qué dentro de lo que le queda a usted o está en sus manos?
le sirve para solucionar el problema, ¿no? ujú, Porque ujú, pues sí, o sea, eso es como, sí, y esta vaina como que lo vuelve uno más resolutivo, pues, ¿no? Que bueno, ya pasó, la cagué, y bueno, ahora cómo lo soluciono, vamos para adelante o no, o, pero no nos podemos quedar en ese eterno loop, ¿no? Pues por lo menos lo digo desde un paciente que tiene como un diagnóstico favorable, ujú, ¿no? O sea, porque uno tampoco puede juzgar, porque haría mal yo juzgar sí, también o dar como, estaré haciendo todo lo que critico en otro tipo de diagnósticos que pues sí, que recibí la noticia yo no sé si tuviste esta semana que Rodolfo Hernández le diagnosticaron cáncer terminal, ¿no? O sea, ahí sí el tema, pues yo creo que no, eso sí no es como bueno, ¿qué pasa con mi vida? No, es que le están diciendo que usted se va, ¿no? sí, Entonces, o sea, ahí ya se tomarán otro tipo de medidas, también de asesorías para los familiares, para recibir el duelo, la partida, ¿no? Y ujú, entender eso. sí, Pero en pacientes que son, pues que tenemos, pues que hay una alta favorabilidad, ujú, pues que también se ujú, siente a oír esa favorabilidad, ¿no? claro, Porque eso sí me parece como súper importante, ¿no? O sea, si le están diciendo que claro. es favorable y alguien que sabe le está diciendo que es manejable, pues procure hacer las cosas en la medida de lo posible rápido oyendo, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Sergio? Es que muchas veces como que la palabra se une, ¿no? O sea, como que se vuelve una sola palabra, ¿no? Cáncer terminal, ¿no? Como que el simple hecho del diagnóstico lleva a las personas a pensar que necesariamente el cáncer va a generar muerte. ¿M? Sí, ¿no? Y Entonces, también depende del sí, temperamento de la persona, ¿no? Yo suelo ser un man duro en mis apreciaciones con los otros, pero porque yo también soy un man duro en mis apreciaciones conmigo. Entonces yo no me, algo que creo que es como, pues para mí es una virtud, es que yo sí no tengo contemplaciones ni me excuso conmigo mismo. O sea, yo si la cago, acepto que la cagué. Si no la cago, pues y tengo un acierto, pues también me doy crédito. Pero pues la gente a veces como que es como, y además es como muy de nuestra cultura, ¿no? Como que ujú, todo toca evadirlo, que si usted va a pedir un favor le da mil vueltas para pedir un favor, si usted tiene que ujú, decir algo directamente, da mil vueltas para decirlo. O sea, eso está muy ujú, enraizado en nuestra cultura y más, y pues si ante un diagnóstico, un problema de esos tan fuerte, pues a veces sí. como que eso se acentúa más, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que allí es importante lo que tú has mencionado. El cáncer no es todo. O sea, cáncer, o sea, hay muchos tipos de cáncer. Hay fácilmente muchos más de 120 tipos, 150 tipos de cáncer, fácilmente. Cada uno se maneja diferente, hay diferentes estadios y todo esto implica unos pronósticos también diferentes, ¿no? Unas evoluciones Ujú, también diferentes. Cosas que a veces simplemente pueden ser quedar a la expectativa de decir, ok, sí, está empezando, dejemos eso ahí quietico, que muchas veces ocurre con el cáncer de próstata, por ejemplo, ujú, ¿sí? ujú. Pues el señor ya está con sus años y esto es algo que va muy despacio, pues venga, no, y no está molestando nada, pues ahí está, pero vayamos simplemente a la expectativa, con una actitud expectante y no más. Que puede haber algún cáncer de piel que sea una cuestión de simplemente quitemos y estemos también nuevamente a la expectativa de que no aparezcan nuevos, ¿m? Ujú. Como pueden haber situaciones muy delicadas, supremamente delicadas. Por eso yo no sé, o sea, yo no he visto la noticia a profundidad, pero no sé si, si cuando, pues porque normalmente de pronto se dice está en un estadio avanzado o es una enfermedad agresiva. Entonces, no sé si de pronto con lo que me cuentas de Rodolfo Hernández, a lo mejor es esto que se tiende a pensar que si hay un diagnóstico de cáncer, entonces ya estamos ante la muerte. O sea, que a cualquier persona uno le pregunta, ¿usted qué piensa en diagnóstico de cáncer? No, pues que se va a morir y que le queda poco tiempo. ¿Sí o no? Ujú. No, Entonces, y pues además no sé como que si...
Sí, o sea, sin subestimar mucho de lo que pasa con la enfermedad. Y bueno, como todo en la vida, ¿no? Las cosas también son no solo el qué, sino cómo se dicen, ¿no? Y cómo se maneja, ¿no? Y, Porque yo y creo, en yo las nunca he visto la primera sí. publicidad que muestren un man con pelo sano diciendo, aunque usted no lo crea, él tuvo cáncer. No, siempre es como, no, calvo, como pálido, como lúgubre, todo. Y pues también se podría mostrar, hacer una campaña desde el otro lado, ¿no? Desde los que Mm, pues sí tuvieron la suerte de mirar y que si sí, usted te hace un diagnóstico temprano a tiempo, por ejemplo en las mujeres con cáncer de seno, sí. pues se puede prevenir, ¿no? O sea, como que y hay Ujú, muchas, hay mujeres que han tenido cáncer de seno y ya una vida normal también, mm, ¿no? Entonces, como que también es esa forma en que esa iconografía que también se maneja sobre el tema, también hay que aprenderla a comunicar también para que desmonte muchos mitos al mm, respecto, ¿no? sí. Porque incluso en ese Sí, mismo libro dice que era muy posible que el diagnóstico para Estados Unidos se vea que uno de cada dos hombres iba a tener cáncer, ¿no? En algún momento de la vida. pucha, No, sí, es el 50%, o altísimo. sea que no es como una excepción a la regla, sino algo que es casi como, pues por decirlo, común, ¿no? Sí, súper fuerte. Bueno, estás tocando acá un tema porque, bueno, hemos estado acá un poquito como desordenados con el orden que teníamos, pues Ujú. digamos como muy hablando un poco como de las preguntas que quedaron la vez pasada y precisamente una pregunta era las redes y los medios de comunicación marcan una forma de reaccionar y de interactuar en relación con el cáncer, que era lo que estabas diciendo. ¿Y cómo crees que eso está incidiendo en la forma en que las personas están asumiendo esa recuperación o viviendo esa recuperación? Yo creo que ahí juega mucho que estamos en una sociedad muy que todo es inmediato, ¿no? Y Ah, esto es como yo lo comparo, que el cáncer es como uno no lo gana como Mike Tyson, o sea, por nocaut, sino que uno lo gana como Mohamed Ali, que lo ganaba haciendo el baile de la mariposa y durando los 10 rounds hasta que usted gana la pelea. No, yo creo que sí, ¿no? Esto es como un juego como de paciencia y muy mental. ¿No? O sí. sea, mucha cosa de lo que usted tiene está en la cabeza por ejemplo, en el caso que yo te contaba que a mí me escribió el galgo Jonás Gutiérrez, ¿no? Ujú, Y ujú. justamente, pues yo procuraba medirme con un man de esos que tiene una mentalidad súper competitiva, súper como esto lo vamos a sacar como sea, ¿no? Pues yo creo que uno también tiene que darse su oportunidad de mirar y reflexionar muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo, uno no estoy diciendo que uno tenga que ser así, pero hay maneras de reaccionar, ¿no? Que en el caso de Jonás Gutiérrez, el man lo mantuvo oculto un tiempo y después le hacen una entrevista, el man cuando ya está calvo, sin cejas, y el man dice, no, yo esto lo voy a sacar adelante, no sé qué, y en plena quimioterapia se enamoró de una modelo que estaba buenísima, bueno, el man hizo, o sea, hizo como todo a punta de mentalidad, pues porque además es un cerebro entrenado para competir y para no me voy a dejar, lo voy a lograr, ¿no? En este caso, Claro. en este caso, pues usted no tiene, pues si uno no tiene ese tipo de herramientas, tiene que buscar con las que uno juega, ¿no? Mm, Eh, que son como súper valiosas también y uno no tiene que ser el Jonás Gutiérrez, pero a lo que voy es que, mm, por ejemplo, ver ese tipo de ejemplos muchas veces también lo que hace es como que sin culpa, pues también, pues porque la gente también tiene que contar que le va bien, que tuvo eso y lo superó, pues no, de hecho mm, aquí estamos hablando de eso. mm, Mm, sí, hay como una cosa que uno tiene que entender que este juego es como de paciencia y que no se juega tanto como a la velocidad como pasa en otras cosas, ¿no? Que mm, usted acá tiene que seguir un proceso en donde tiene que ir al oncólogo, si le tocan las quimioterapias, porque no todos los cánceres tiene usted que ir a las quimioterapias, tiene que ir a los ciclos, tiene que hacerse los exámenes, otras personas incluso tienen que hacer radiología, ¿no? O sea, es ujú. como una prueba de sobrevivir y luchar ante la adversidad que requiere mucho de paciencia. Entonces, no le va a ayudar esa dinámica de pensar que todo usted lo soluciona con espichar un botón y hacer clic en el Mm. teléfono. Sí, O sea, esto le enseña que la vida a veces lo pone usted en otros ritmos que no le gustarían. Creo que yo que tengo una vida social muy agitada, yo ahorita me he vuelto más muy chocho y muy jodón para salir. Me gusta más la casa.
en esa época tenía una vida muy... Y yo sentí que el mundo se me paralizó y, Ujú, y era muy duro de asimilar, ¿no? ujú, Pero pues al final, pues sí, lo que también uno también eso lo aprende a desacomodarse de ciertas zonas y de ciertos lugares en donde uno está cómodo, ¿no? Pues que ujú, pues eso también está como interesante vivirlo y hacerlo, pues lo digo ya a la distancia, ¿no? sí, Tal vez cuando uno está en ese momento le parece una completa mierda y también es ujú, válido sentirlo y asimilarlo así. mm. Ahorita hablabas un poco de que el galgo había tenido una mente entrenada, ¿no? O sea, probablemente de toda la vida, pues, de que tiene un talento y y que pues alguien pudo ver ese talento y pues, de alguna manera pues lo estuvieron allí apoyando para que pudiera ir saliendo adelante, ¿no? Eh, pero bueno, por un lado está esa parte como del entrenamiento, también están por otro lado los rasgos de personalidad, ¿sí? O sea que si tienes una persona de pronto mucho más narcisa o tienes una persona de pronto mucho más ansiosa, en fin, van a tener, digamos, como sus maneras diferentes también de afrontar la cuestión. Lo importante de allí es saber que hay maneras de entrenar en todo caso la mente. Sí, o sea, usted puede ser cualquier persona, pero usted puede tener unas herramientas que le ayuden a estar mucho más tranquilo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un diagnóstico de cáncer? La persona se llena de miedo y empieza todo el tiempo a imaginar eh, sufrimiento, dolor, deterioro. Es lo que normalmente, dependencia, quedarse en la cama, o sea, normalmente es como las imágenes que vienen, esos panoramas que vienen allí a la cabeza de una persona que recibe un diagnóstico. Y así, desafortunadamente, cuando les dicen hay que hacer una quimioterapia o hay que hacer una cirugía, y la cirugía es de alto riesgo, en fin, llegan así asustados a empezar un tratamiento. Todo eso, todo ese miedo, de alguna manera, todo ese miedo también interfiere un poco con los tratamientos y con los procedimientos. En los tratamientos, una persona que llegue pensando que la quimioterapia es un veneno o que lo va a matar, porque muchos tienden a pensar eso, Yo ¿sí? pensaba eso. Son tienden a tener mayores efectos secundarios, Y más que ¿sí? en el primer ciclo una señora se desmayó, se la llevaron, no. O sea, para mí, yo era como esa fue mi confirmación. O sea, en ese momento lo Sí, pensaba así. exactamente. Mm. Y lo que hizo fue una reacción adversa al medicamento y esa a veces toca como muy rápidamente, toca actuar muy rápidamente y toca, a veces no se recuperan allí mismo en la sala de quimioterapia, normalmente se recuperan en la sala de quimioterapia y se sigue en tratamiento con ciertos cuidados, pero algunos poquitos, pues implica hospitalizar, bueno, en fin, es una urgencia. Entonces, y pues claro, igual te pasa a ti, entonces pues, pero hay formas en las cuales se puede trabajar esa ansiedad y se puede trabajar esos pensamientos para que puedas llegar mucho más tranquilo a esa situación. Hay preguntas, por acá hay una pregunta, espérate, la miro acá. Dice Joana Escobar 18, ¿cómo mantenerse con mente positiva? ¿Cómo mantener con mente positiva a un realista como Sergio? No, con él no había que mantener una mente positiva, él había que acompañarlo en todas sus preguntas, que era lo que les decía la vez pasada. Con él no era, era difícil, o sea, uno le podía hablar de datos, uno le podía hablar de pacientes que había tenido, de testimonios, de investigaciones, y se quedaba pensándola, pero realmente no era la estrategia, ¿sí? Aquí era más una estrategia de acompañar en sus miedos y que es lo que Sergio decía, o sea, no tienes que darle cátedra, ¿sí? No necesitaba en ese momento cátedra, lo que necesitaba era alguien que tolerara mis emociones, alguien que no saliera corriendo de mis miedos, sino que estuviera conmigo, simplemente, ¿no? Sí, Y básicamente eso, no sé, ¿tú qué piensas de esa pregunta? sí, no, pues yo creo que sí. Es que a veces la gente creo que depende de lo que uno entienda por ser positivo, ¿no? Yo creo que yo soy más positivo hasta cierto punto, pero pues eso me lo da como creer en mí.
no, más, porque a veces, y creo que eso es como un estereotipo como de vivir diciendo que todo es chévere, que todo está bien, que uff, lo va a lograr. No, o sea, yo creo que ser como positivo es como tener claro los pros y los contras y saber analizar uno cómo juega con ellos. Lo positivo mío, por ejemplo, creo que radica en que evalúo los pros y los contras y sé qué conexión hacer para volver la condición ventajosa, ¿no? Para mí, ¿no? Que me sirva como Ok, ventaja, pues. No, más que le ajá. vamos a meter, yo odio esas expresiones de le vamos a meter buena energía, o sea, a mí como que alguien empieza a hablar de eso y yo, dígame qué vamos a hacer y no me diga que le metamos buena energía porque esa no es una solución. No, la energía Ujú, yo no la palpo, la energía yo no, creo que mi momento como de eso es cuando yo dije, bueno, me dejo este puto mundo que me acuerdo que lo dije así, o me pongo pues ya que no soy capaz de ninguna manera de hacer eso, pues entonces me voy a dedicar a procurar hacerme la vida más amable, ¿no? Entonces ahí es cuando decido, ya me mamé esta mierda, que yo como me desespero a veces conmigo también. Entonces como que ya digo como que la solución era más bien por ahí. Y las cosas como que ujú, empiezan a mejorar, porque ya también, o sea, como que llega un momento en que también sentirse uno mal con uno, o sea, eso es muy mamón, ¿no? Ya como que, sí, y bueno, yo soy de ese temperamento, ¿no? O sea, yo tengo una tusa y ya llega un momento en que digo, ay, ya, vale, me vale huevo, ya estuvo bueno, ya fin de esto, ya. Ya como que me saturo del sentimiento y ya como que decido cambiar, pero eso soy yo, o sea, esas son mis herramientas y mis formas de abordarlo, ¿no? Además que sí, tengan en cuenta que yo tenía como muy encima lo de también de mi mamá, o sea que tenía como un peso extra que eran que mi familia no supiera, porque pues al negárselo a mi mamá se lo tenía que negar a medio mundo, ¿no? Mucha gente cuando he dicho esto de contado del tema del cáncer me dicen, no, pero usted no había contado, yo no sabía, no, es que, y no fue como premeditado de esconderlo a los demás, sino no, tenía el oficio de escondérselo a una persona, pero escondérselo a esa persona tenía la implicación de no contárselo a nadie, ni familiares incluso, o sea, muchos familiares no sabían, otros sí, pero y muchos se enteraron fue después ya de que mi mamá falleció, ¿no? ujú, Entonces sí, como que sí, como que usted tiene que mirar, sí, eso es como quién soy yo en este mundo. O sea, como que la pregunta suena como bastante difícil y filosófica, pero pues sí, cuando a usted le pasa eso, es como, yo como lo afronto es viéndome yo desde donde estoy parado, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿El diagnóstico es bueno o malo? ¿Se lo tengo que contar a alguien? No se lo tengo que contar a alguien. Lo puedo contar porque tal vez esa es la manera de, diciéndolo en redes, que me encuentro bien, esa es una manera de validarme. Sí, pues puede que sí, yo no la comparto, pero pues habrá gente que sí, ¿no? En su ujú, momento, como lo han hecho actores que lo cuentan y se suben fotos en quimioterapia y pues sí, pues si eso los hace sentir un poco bien o si realmente es válido para ellos y no una fórmula de hacer show, pues está bien, ¿no? Porque también hay gente que dice que está bien y por dentro está pulverizada. Entonces yo, en la medida de lo total. posible, si usted puede, primero el oncólogo y yo sí soy partidario, pero eso también es muy fácil decirlo cuando uno tiene las opciones. Hay gente que no tiene las opciones de pagar un psicólogo, eh, de hacer, bueno, yo no hago meditación, pero sí puede, o sea, como que si es necesario como salir a respirar y procurar, en mi caso no encerrarme, a mí el encierro me estaba enloqueciendo y yo había optado por encerrarme, cuando de un momento a otro abro la ventana y pues que el mundo sigue, ¿no? O sea, como que, sí, mi pensamiento es un poco nihilista y también como además como estoico, ¿no? O sea, como que, hermano, la vida sigue con usted o sin usted, pero pues procure que la vida cuando esté con usted o usted esté en la vida, pues usted la pase bien, ¿no? O procurar pasarla bien, ¿no? Entonces, Ujú, como, pues sí, porque pues sí, venir para sufrir y estar mamado y renegando sí es muy mamón, ¿no? ujú, O sea, no por los ujú, demás, sino por uno, pues porque cuando uno se amarga la vida, el que se la amarga es uno. No, o sea, sí, se total. la amarga a los demás, pues los demás siguen. Usted es el que se queda tragándose esos sentimientos que complican más la situación. Entonces ahí es cuando yo he hecho Ujú, como el discurso de déjese querer, ¿no? ujú, Entonces oiga al que lo está acompañando, oiga la que lo quiere, oiga, y creo que eso al final uno lo termina aplicando para la vida, ujú. ¿no?
O sea, como que sí, sí, yo soy un man duro para dejarme querer, pero pues ahora abro un poco más el espectro y pues sí me dejo querer un poquito más. Y eso le ujú, sirve a usted también, porque usted oye y los demás se sienten oídos. Y a veces sí, los seres humanos tenemos gratificación y nos sentimos gratificados de ayudar a otro. ujú, No por nada, sino porque nos nace. O sea, hay que a veces sí, como que dejar de creer que todo es por interés o que todo tiene una razón. No, hay gente en la vida que ayuda porque ayuda, pues, ¿no? Porque le nace, porque quiere, porque... Entonces también siéntase querido esa gente que lo quiere bien, ujú, ¿no? Y el ujú, cáncer es una ujú. oportunidad perfecta para eso, ¿no? Sí, total. Y que bueno, tú hablabas ahorita de las razones de por qué las personas se muestran a veces en redes, ¿no? Y a veces están muy dadas hacia afuera cuando los procesos son hacia adentro, ¿no? O sea, no Mm, es lo que en muchas ocasiones, que lo hablamos la vez pasada, es ese cambio de identidad de todo lo que hago por los demás, miren todo lo que hago por los demás, ¿no? Porque normalmente son personas muy dadas a apoyar, a ayudar y a encargarse de los problemas de otro y ayudarles a resolver los problemas a otros, ¿sí? A veces ni siquiera se han dado cuenta de las cargas tan fuertes que llevan. Y aquí muchas veces ni siquiera es ese proceso de cuidarse, sino a veces puede ser el proceso como de simplemente muéstrenme y díganme que lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, muéstrenme y háganme sentir que lo estoy haciendo bien, pero desafortunadamente a veces no es por allí, a veces no es por allí, no se conectan con su propio proceso ujú. es tuyo, no es para los demás, es para ti, ¿qué te sirve? Quizás les sirva y muy probablemente les sirve también el escuchar tanto apoyo y el sentirse queridos y el sentirse importantes. Eh, pero bueno, pues creo que es una tarea también como de que te sientas querido e importante por ti mismo, ¿no? Ujú. Hablabas ahorita de otra pregunta, una pregunta que quedó allí y la voy a traer, que quedó en el en vivo pasado, porque pues mencionaste que no todas las personas, tú le compartiste esto a todas las personas de tu familia, ni con todos tus amigos, con algunos sí, con otros no, ¿no? Entonces alguien decía, me enteré que tengo cáncer y no le he dicho a mi familia. Sí, sí, Mm, hubo gente dentro de las preguntas que me mandaron ahí que sugerí esa, o sea que este es un caso un poco inverso. No, 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 pues porque en el mío como que un poco, pero solo lo usé con mi mamá. y porque Según entiendo, es una está en una persona que situación tiene vulnerable. hijos, o Claro. sea, hijos, familia, y él no les ha contado que tiene cáncer. Entonces, Wow. sí. Bueno, pues yo pienso que lo que tú decías hace un momento, o sea, el déjese querer, ¿no? A veces funciona, el paciente oncológico funciona muy sintiéndose muy héroe, muy de rescatar a las demás personas, de cuidarlas. El héroe de alguna forma y el salvador de alguna forma se siente como que los demás no tienen los recursos. Y yo creo que eso es como devolverle como la dignidad a cada persona, ¿no? O sea, cada uno tiene la capacidad. En tu caso fue diferente porque pues que no sé cómo será este caso, ¿no? Pero en tu caso tu mamá estaba con una condición médica muy complicada y como que traer esta situación para ti lo mejor fue no quiero que mi mamá lidie con esto, ya está lidiando con demasiadas cosas, con esto no quiero y es respetable, pero a veces cuando uno dice que no quiero que nadie de mi familia sepa, ¿sí? No le he contado a nadie, es porque de alguna manera me siento muy protector o lo siento muy vulnerables o lo siento muy sin herramientas y desafortunadamente esto no permite que la familia también va a tener una adaptación a esta situación, va a tener un ajuste. Ellos van a mirar, oiga, cuáles son los valores de esta familia. ¿Vamos a seguir peleando acá entre nosotros o vamos a apoyar al paciente? ¿O lo vamos a cuidar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a buscar herramientas para apoyarlo en eso? Entonces creo que de alguna manera pues se puede estar perdiendo un poco del apoyo de ese querer que es tan importante y por otro lado eh, que creo que también es como dignificarlos, ¿no? O sea, cada persona tiene sus capacidades y sus recursos para poder enfrentar la situación, que no va a ser fácil, que van a llorar, que se van a angustiar mucho, sí, hace parte de aceptar que algo nos está cambiando, la vida como familia nos está cambiando y que tenemos que hacer ajustes. Entonces, bueno, al respecto de eso.
pero respeto también las motivos por los cuales de pronto no lo has compartido. Hay otra pregunta por acá, dicen, pero ese temor a irse o que, o que su familiar se vaya pronto es tenaz, dice Joana Escobar. Ujú. El temor, claro, claro. Nosotros siempre jugamos con pensando en que siempre vamos a tener a las personas que amamos mañana, No, y ¿no? nosotros pensamos que vamos a ser eternos, que eso es lo más loco. Sí, O sea, uno y desde chiquito sabe que se va a morir y yo no sé uno, bueno, no, y bien, pues porque si no, uno no podría vivir pensando en que en algún día se va a morir, ¿no? O sea, como que sí, es como que sí, tener duelos es una cosa eh, terrible. Eh, mm, sí, y cuando uno, bueno, yo he pasado por muchos ya, no, pues ninguno de mis papás está vivo, mi papá murió de cáncer también, ¿no? Entonces, como que cuando yo lo viví, viéndolo desde claro. la distancia, o sea, ver a mi papá enfermo, es ese miedo de, bueno, y, y, y cómo va a seguir la vida después de esta persona, ¿no? O sea, yo a veces dicen que eso es como un sentimiento muy egoísta, cuando uno no deja ir como a los papás cuando se van a ir, ¿no? Que es como un sentimiento de hijo. Pero pues yo creo que, no sé, a mí me pasa que a pesar de lo que he vivido con mi papá, con mi mamá, y bueno, y conmigo que estaba al borde, también uno sigue teniendo esa sensibilidad con la muerte, ¿no? Y lo voy a decir como un ejemplo muy, tal vez que suene muy baladí, muy superficial, pero no sé, o sea, como que yo a veces me imagino que mi perro se va a morir y me pongo a llorar, pues o sea, como que a mí Ujú, me da muy duro eso, y yo no sé si son los años que lo vuelven uno más sensible o tal vez porque uno ya está más grande, tiene más como esa noción de que la vida se va a ir, pues no pronto, pero sí no está tan lejos ya, ¿no? Entonces, no, como que asimilar eso no es solo claro, es muy duro de la vida eso, porque nos enseñan, además como que sí, como que nos enseñan a vivir como que la vida es eterna y cuando menos se da cuenta usted ya tiene 40, cuando menos se da cuenta ya atravesó los 50, 60, 70 y el tema acabó, ¿no? mm, Entonces es mm, muy duro esa sensación y la comprendo, pues bueno, a mi modo, ¿no? En el caso de mm, mi mamá tuvo, bueno, mi mamá estaba muy enferma, que ya un momento ella me dijo, yo me quiero morir. Entonces, mm, entonces como que yo también la veía ella sufriendo tanto que uno dice, sí, o sea, como que, mm, eh, es entendible todo lo que ella está sintiendo en este momento. Entonces, si mm, para ella está bien, pues ya por los motivos que eran como de salud, era una persona grande, pues ya ella quería eso y ya no quería sufrir mm, más, pero eso no le deja de doler a uno. Yo creo que es que la muerte siempre va a doler, ¿no? O sea, sí, lo raro es que lo raro sería que a uno no le importara. Yo creo que eso es lo bonito también, ¿no? Que habla como de la humanidad de las personas, ¿no? O sea, creo que mm, eso habla muy bien de uno, que uno se sí, conecta con las emociones, ¿no? Que al menos queda garantía de que uno no es por ahí un psicópata o algo que está desconectado de lo que vive. Y pues sí, sí, lo natural es que nos duela la muerte de un familiar, del papá, de la mamá, de alguien cercano que uno quiere, de un amigo, ¿no? Eh, sí. pues sí, y a veces sí, ¿Sabes como qué que a me, veces verlos sufrir, yo cuando veía sufrir a mi papá, era muy duro, que estaba como súper en los huesos, recién la cirugía, era muy fuerte y sentir que estaba tan cerca era muy duro sentirlo y yo creo que es una sensación que uno no va a terminar de entender, ¿no? sí, Pero sí, a veces llega el momento en que uno tiene que se van los papás y el que coge las riendas del barco es uno. Y mm, como que yo le decía a un amigo, incluso en sus palabras, cuando pues yo le decía, cuando se le murió el papá, yo le decía, bueno, llegó el momento en el que uno es el jefe del barco y es el momento de aplicar lo aprendido, ¿no? wow, qué duro. Ujú. ¿Sabes qué me hacías pensar? Que un poco como en el cambio, ¿no? Y nos tratan de enseñar un poco cómo las cosas cambian, ¿sí?
cuando, por ejemplo, somos niños y nos dicen, ay, vamos a colocar encima de un algodoncito en un vasito con agua, vas a colocar unas lentejas, un frijolito y le vas a echar agua cada tanto, ¿no? Y tú empiezas a ver cómo cambia ese frijolito, ¿no? Y tú dices, ok, es normal que le salgan raíces, que le salgan hojitas, tallo, bueno, todo lo que le tiene que salir, y el ejercicio queda ahí. Pero yo creo que a todos se nos murió el frijolito, mm, a todos mm, se nos murió la matica y nunca, como que nunca, no, nunca hubo espacio para poder hablar de ese cambio, ¿no? Porque yo mm, creo que mm. en un niño la esperanza oiga, era mi matica, pero ya no le seguía echando más nada, ya nadie lo cuidó y se murió, ¿sí? Entonces, siento que además es como una sociedad que ahí como que se intenta el cambio, que normalmente no estamos acostumbrados al cambio, que nos la pasan vendiendo cremas para que no cambiemos, pinturas para que no cambiemos, métodos Ujú. para que nuestro cuerpo no cambie, ¿sí? Y nos lo creemos. O sea, pregúntale a cualquier mujer cuánto ha sido la mayor cantidad de tiempo que ha tenido un pantalón que le quedaba cuando tenía 18 años o 20 años y ahora tiene 30, 40 y todavía tiene la ilusión de que su cuerpo vuelva a ser Conserve. como antes. Ujú. Entonces, pienso que no aceptamos el cambio porque no estamos preparados para el cambio y adicionalmente, desafortunadamente a veces nos quedamos allí sin preparación, no preparamos para morir, o sea, otras culturas hacían todo, o sea, toda la vida se la pasaban era preparándose para la muerte, Ujú. ¿no? En cambio aquí es como que tiene una enfermedad, terminar muy callados, mejor no No, y hablemos y acá, demás. y en Occidente es un pecado envejecer, ¿no? Sí, Que total, me da qué mucha mal. risa cuando sale una actriz que está de moda hace como 30 años y se ve vieja, pues ¿qué quiere? Que se vea joven con 30 años más. Pues, o sea, lo Exactamente. natural es que envejezca y es como si fuera un pecado y a la gente se le hace increíble que como Exacto. no se cuida, pues hombre, pues o sea, es que, pues, o sea, ya, pues es como pretender que yo tenga la misma cara de hace 20 años, pues no la va a tener. Exactamente. Entonces creo que es que no estamos acostumbrados, socialmente no estamos acostumbrados a los cambios, no estamos acostumbrados a la muerte. Me vi una película con mis hijitas que se llama como La princesa, no sé qué, como de estudios Ghibli, Mononoke, una cosa así. Ujú. Y tenían unos dioses y el dios principal mostraban mucho dando pasos y cada vez que daba un paso, la tierra se ponía verde, fértil, de todo hermoso y cuando quitaba el pie, eh, pues eso se moría. Y decían, no, que Dios tan chimbo, que Dios tan chimbo, porque soy producto de mi sociedad en donde uno espera que nada muera, ¿sí? Ujú. Donde es importante que nada muera y resulta que pues todo tiene su ciclo. Bueno, por ahora llegamos hasta aquí. Pues Ujú. allí nos quedarán más preguntas, por aquí nos quedaron preguntas ahí abiertas, pero creo que muchas de ellas las pudimos, digamos, darle Sí, no respuestas. cogimos pregunta por pregunta, pero yo ahí tengo, sí, bueno, pero no, ya, que si no nos alargamos. Exactamente, me encantó tenerte, Sergio, y me da mucha alegría pues haber tenido este espacio acá contigo, mirando las cosas de formas diferentes, ¿sí? Dándole espacio a las formas diversas de caminar la enfermedad y de superar la enfermedad. No hay una manera única. Lo que en algún momento mucha gente pudo haber juzgado, hoy puede estar diciendo, wow, Sergio la sacó adelante y todo, ya es posible salir adelante, y está bien sentirse con miedo y está bien buscar información y está bien sentirse bien con su médico y cambiarlo las veces que sea necesario. Entonces, pues bueno, me da muchísima alegría haberte tenido hoy acá. Sí, no, y como que, sí, que tal vez, no digo que eso sea una fórmula, pero sí tal vez es una oportunidad para conocerse uno, ¿no? No, en una faceta que pues, bueno, no digo que sea chévere ni afortunada, pero sí tal vez reconocer mucho de lo que uno es. Entonces también eso tiene su valía, aunque no parezca y aunque uno no lo crea,
sentir que uno es de una forma. O sea, es que lo chévere del cáncer es que a veces le hace uno persentirlo, le hace uno sentir lo que parece obvio. O sea, sentir que uno es de una forma y no de otra, ujú, ya tiene mucha sí, valía. Que uno no sí, es eso que a veces uno mismo se pinta de uno, eso total. tiene mucha Mm, valía, porque uno a veces, uno también tiene una percepción sobre uno que pues a veces no le ayuda a uno mucho. Tal vez darse cuenta de otro mm, tipo de percepciones le ayuda más, ¿no? Y claro. eso está bueno. Ujú. Sí, sabes que me acuerdas de una frase de una paciente que ella dice que cuando atravesó también por el cáncer, ella se sintió mucho más alma. Los Ujú. pacientes son más alma porque están desprendidos de muchas cosas que han mostrado, que de lo que se han atado, de lo que para ellos en ese momento era importante y ahí se vuelven mucho más alma. Bonito. Ujú. Ok, bueno, pues te Bueno, mando un Moni. súper abrazo, me da mucha alegría haberte visto y haberte tenido en este espacio. Te lo voy a mandar para que tú también lo puedas poner en tu feed si tú quieres. Y acá queda también guardado en el feed y en un canal de YouTube que es Psiconutrición Oncológica, ¿vale? Bueno, Un muchachos. abrazote, Un cuídate, abrazo, Moni. Ahí estamos la cuídense jugada. mucho. Listo, Dale gracias, un abrazo. chao. Chaito. Chao. Chao.